Bueno, ¿qué tal amigos? Un cordial saludo a todos los compañeros de seminario y es un gusto poder compartir con ustedes esta clase tan importante. Hoy trataremos acerca del ministerio de Jesús en Judea y Perea. Estaremos con ustedes, Carolina Lora, y quien les habla, Luz Mari Vidal. Es importante anotar que el ministerio de Jesús en Judea pues fue también una parte fundamental dentro de su ministerio, ¿no? Recordemos que en la época de Jesús, Judea era una región montañosa en el sur de la antigua Palestina y estaba ubicada al oeste, entre la Cefela, el Mar Muerto, el río Jordán y el desierto del Negev al norte. También pues era pues una provincia romana y la región era conocida por su variada geografía que incluía montañas, desiertos y zonas ribereñas al Mar Muerto. Las ciudades más importantes eran Jerusalén y Jericó. También es muy importante resaltar que Judea era la más meridional de las tres divisiones tradicionales de la antigua Palestina, junto con Galilea al norte y Samaria, que quedaba en el centro. O sea, la más meridional era la que más estaba en la parte sur, ¿no? La más sureña. Ahí, como vemos en el mapa, arriba está Galilea, en el medio está Samaria y en la parte sur está el desierto, está la región de Judea. Bueno, entonces, el comienzo del ministerio de Jesús. Empezamos diciendo que la nación judía en general le prestó muy poca atención a las profecías que se oyeron durante los días del nacimiento del Señor Jesucristo, tanto del anuncio hecho por los ángeles como por lo dicho por los pastores y también por los magos. No obstante, la situación política que imperaba en la época inmediatamente anterior a la manifestación pública de Jesús despertó en la nación de Israel el anhelo de la llegada del Mesías, ¿no? La tiranía de Arquelao, el gobernante de la época, rey de Judea, convenció a los romanos de que debían acabar con él, de que debían destruirlo y abolir la etnarquía que César Augusto le había concedido. Entonces, también es importante resaltar que la etnarquía se refiere a la provincia o al reino o territorio gobernado por un etnarca, que es un gobernante o un líder de un grupo étnico o nacional. Entonces, con esta aclaración, pasamos entonces a lo que fue la época del mensajero y el bautismo del rey, o sea, de Jesús. En las escrituras, en el libro de Mateo 3, 1, 12, Marcos 1, 2, 8 y Lucas 3, 2, 18, encontramos el mensaje de Juan, ¿verdad? Y podemos definir el mensaje de Juan con una sola palabra, que es arrepentimiento. Dice Juan que en aquellos días vino Juan, dice el Evangelio que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, Juan el Bautista exigía arrepentimiento para preparar a la gente para que recibiera a Cristo. También él afirmaba que una persona no puede estar lista para aceptar a Jesús si antes no se arrepiente. Y también dejaba claro que el arrepentimiento abarca más que la confesión de pecados y también es más que sentir remordimiento por haber pecado. Muy bien, entonces, el cuadro de la Trinidad, cuando Jesús es bautizado en el Jordán, es algo hermoso. Vemos el bautismo del Hijo, la unción del Espíritu Santo y la aprobación del Padre. Pero, ¿por qué quiso Jesús ser bautizado? Es un buen interrogante, ¿no? Y existen por lo menos tres razones por las que Jesús pudo haber evitado o rehusado el bautismo de arrepentimiento de Juan. Entonces, el bautismo de Juan era para los pecadores, pero Jesús no tuvo pecado, eso es un interrogante.
Juan vino para preparar a las personas para recibir a Cristo. El bautismo de Juan era débil, no tenía poder para cambiar al individuo. Estos tres motivos son todos verdaderos, pero Jesús no usó ninguno de ellos como pretexto. Entonces, ¿por qué se bautizó Jesús? Mateo 4:12 describe el ministerio público de Jesús. Jesús se bautizó como consagración a Dios para recibir el poder del Espíritu Santo. Esa es una de las razones más importantes por las cuales se bautizó Jesús. Entonces, Mateo describe el comienzo del ministerio público de Jesús después de haber sido tentado en el desierto. El versículo indica que Jesús, al oír que Juan el Bautista estaba preso, se retiró a Galilea, y esto marca el inicio de su predicación y la enseñanza en la región. Los evangelios sinópticos no mencionan el ministerio de Jesús en el sur. El escritor Pablo Hoff sostiene en su libro denominado o titulado Se hizo hombre, que tal vez la respuesta a esta pregunta se halle en la importancia que los evangelistas le dan al hecho de que Juan fue encarcelado y después Jesús comenzó su ministerio en el norte. Entonces, esa pues es lo que dice Pablo Hoff en su libro. Entonces, ¿cómo es el ministerio de Jesús en Judea? Empezamos citando Lucas 9:51 al 61 y Mateo 8 del 18 al 22. Y Mateo dice, cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea. El cuarto evangelio, o sea, el evangelio de Juan, nos proporciona más detalles, ¿no? Aunque estamos estudiando los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, pero cuando queremos más detalles acerca del ministerio de Jesús en Judea, pues debemos ir al libro de Juan. El Señor fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de los tabernáculos y para evangelizar la región de Judea. Los evangelios sinópticos narran algunos acontecimientos y diversos discursos del maestro mientras se dirigían a la ciudad santa. Entonces, en el camino a Jerusalén, Jesús hace o realiza una serie de discursos sobre la vida en la comunidad mesiánica. En ellos enseñaba algunas, digamos, virtudes necesarias para la armonía dentro de la fraternidad con Cristo. El maestro, pues, seguía preparando a los apóstoles con el fin de capacitarlos para edificar la iglesia. Se encontraban en Capernaum de Galilea, en la región de Galilea al norte. Posteriormente partieron de Galilea rumbo a Jerusalén, pasando por Samaria. Entonces, Lucas interpreta el viaje de Cristo a Jerusalén como el primer paso hacia la cruz. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén, decidió enfrentarse a la muerte con valiente resolución y con el pensamiento puesto en su regreso al Padre. Entonces, enseña una serie de principios y de verdades porque pues ese pues era su ministerio, ¿no? Predicar la palabra, predicar las enseñanzas divinas y dejarnos unos principios establecidos ahí, primeramente a sus discípulos y a toda la humanidad. Entonces, Jesús empieza una serie de enseñanzas, habla sobre el divorcio. Recordemos que en los tiempos de Jesús, la mujer no tenía derechos legales. Su dueño, el dueño de la mujer, era su padre o su esposo. Y como hemos ya estudiado, el hombre podía divorciarse de su esposa sin el consentimiento de ella. Entonces Jesús enseñó acerca del matrimonio y el divorcio y le da un lugar importante a la mujer. Recordemos que ya en
clases anteriores hemos visto cómo Jesús le da ese valor a la mujer y pues la usa como un instrumento valioso, no solamente para el reino, sino también dentro de la sociedad. En los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas podemos ver el papel de la mujer dentro del ministerio de Jesús. Entonces, también enseñó Jesús el trato con quienes no son de los nuestros. En Marcos 9, 34, 41, en Lucas 9, 49, 50, la instrucción de Jesús sobre recibir a los que tienen espíritu de niños despertó la conciencia de Juan, quien le contó que los discípulos habían visto a un exorcista obrar milagros en el nombre del Salvador. También resaltó Jesús en el Evangelio de Mateo 18, 6, 14 y Marcos 9, 42 al 50, la recompensa al que ayude a los pequeños del reino, y dice que también castigará severamente al que los haga tropezar. Advierte que más le valdría ser atado por el cuello a una enorme piedra y ser echado al mar que vivir y hacer caer a un recién convertido o a un sencillo seguidor de Cristo. Entonces, sigue el maestro enseñando y también nos enseña, ¿no?, cómo debe ser el trato con un hermano que nos perjudica. En Mateo 18, 15 al 20, Jesús echa los cimientos de la disciplina eclesiástica. Este es un punto muy interesante porque presenta unas admirables reglas destinadas a subsanar las disensiones entre hermanos de la fe. No solamente sucedía en aquel tiempo, también sigue sucediendo hoy, y nosotros a veces nos encerramos de pronto en una denominación y a veces tenemos de menos a unos hermanos que no son de pronto del mismo concilio o no son unos cristianos verdaderos, en fin, entonces porque no pertenecen al concilio o a la denominación nuestra, y nosotros debemos tener claro de que también son nuestros hermanos en la fe y debemos tratarlos como Dios dice que lo hagamos. Jesús también habló del perdón a un hermano que nos haya ofendido, y también esto se ve hoy en día, no solamente eran los tiempos de Jesús. A través del tiempo de la historia vemos cómo la falta de perdón daña mucho la fraternidad y la convivencia en la iglesia, ¿no? Cristo enseñó que un hermano descarriado debía encontrar perdón. Los rabinos de aquella época pensaban que la paciencia tenía sus límites y que nadie debía ser perdonado más de 3 veces. Por tanto, es muy posible, ahí en el Evangelio de Mateo 18, 21, 35, cuando Pedro le pregunta que si cuántas veces debe perdonar a su hermano, ¿verdad? Porque era una costumbre judía de que los rabinos decían que era hasta 3 veces. Entonces Pedro pensó que se estaba creyendo muy generoso y le preguntó a Jesús, ¿serían suficientes 7 veces? Y recordemos lo que le dijo el Señor, que era hasta 70 veces 7, por decir un número indeterminado. Bueno, Jesús también nos narra una historia muy interesante, ¿verdad? Y es la exigencia del ministerio apostólico. En Mateo 8, 18 al 22 y Lucas 9, 57 al 61, el texto relata de 3 hombres que quisieron seguir a Cristo, los cuales eran candidatos no solo al discipulado, sino también al ministerio de anunciar las buenas nuevas del reino. Jesús, quien conoce a todos los hombres, le señaló a cada uno los obstáculos que podrían perjudicarlos en el ministerio. A veces Jesús puso varios ejemplos, y uno de esos ejemplos es cuando él dice, el que va a edificar una torre primero considera cuánto se va a gastar para ver si lo puede hacer. Entonces él
las exigencias del ministerio apostólico, las exigencias de seguir a Cristo, tiene pues un precio, ¿no? No es nada fácil. A veces usamos de pronto una serie de dávidas para atraer a las personas al Evangelio. Y esto no es bueno y tampoco es bíblico. ¿Por qué? Porque cuando llegan las personas a Cristo, a la iglesia, empiezan a ser probadas, empiezan a ser probadas y empieza un proceso en el ser humano, entonces se desilusionan y se van porque creían que todo era color de rosa. Y si es bien cierto que el Evangelio es la vida más hermosa que podemos vivir, también es cierto de que debemos ser procesados como el oro y como la plata para poder seguir al Maestro y poder ser transformados como el Señor quiere que nosotros seamos. Encontramos una enseñanza muy hermosa. Y es uno de los incidentes y también de las enseñanzas que vivió Jesús en su ministerio en Judea. Y es la enseñanza del buen samaritano. La encontramos en Lucas 10, 25, 37. Y ahí habla que un doctor de la ley trató de entablar un debate con Jesús con la finalidad de ostentar sus conocimientos y poner a Jesús en apuros. Imagínense. Esta fue la ocasión en que él relató una de las parábolas más hermosas e instructivas que se encuentran en los evangelios sinópticos. El Señor terminó la hermosa historia preguntando: ¿quién fue el verdadero prójimo del que estaba necesitado? Es decir, centró la atención en la necesidad de ser prójimo de los demás, más que en la de identificar quién es nuestro prójimo. Y hay otra enseñanza también que es muy conocida y es la historia de Marta y de María. La encontramos en Lucas 10, 38, 42. El relato acerca de las dos hermanas sirve, digamos, para complementar algo que falta en la parábola del buen samaritano. Al leer esta parábola, se llega a la conclusión de que la religión verdadera solo consiste en ayudar, en ministrar a los más necesitados. Sin embargo, el episodio que tuvo lugar en la casa de Marta y María nos enseña que servir sin tener comunión con Cristo no es suficiente. Recordemos que María siempre vivía a los pies del Señor y que Marta pasaba ocupada en sus quehaceres. Entonces, si es cierto que debemos hacer las dos cosas, el Señor le dijo: Marta, María ha escogido la mejor parte. Y eso nos enseña que debemos tener un equilibrio en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana. No todo el tiempo es estar haciendo o sirviendo, sino también teniendo comunidad con nuestro Padre Celestial. El Señor Jesús también nos enseñó sobre la oración. Y gran parte de las enseñanzas que están en esta sección parecen ser repetición de obras que se encuentran en el Sermón del Monte, allá en Mateo 6, 9, 15 y 7 del 1 al 11. Sin embargo, es probable que el maestro repitiera sus ideas porque les estaba hablando a los 70 discípulos, los cuales no habían estado con él en la ocasión que describe el Evangelio de Mateo. Lucas emplea, digamos, una forma abreviada del Padre Nuestro. Cristo les enseñó a sus discípulos, tanto con su doctrina como con su ejemplo, el deber de orar y la manera de hacerlo. Entonces, también encontramos una parábola muy diciente y que nos debe dejar enseñanzas en nuestra vida cristiana, ¿no?
y es la que encontramos en el Lucas capítulo 12, versículos 30 al 21, y es la parábola del rico insensato. En un momento en que Jesús enseñaba unas verdades solemnes, un hombre lo interrumpió bruscamente con una demanda que no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba hablando. Es obvio, perdón, es obvio que no les había prestado mucha atención a las palabras del Señor, sino que estaba ocupado en sus asuntos materiales. Entonces, vemos que hay eh, unas enseñanzas que nosotros debemos poner en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Porque este hombre le lleva pues un caso que no tenía nada que ver con Jesús y le interrumpió, y Jesús se dedicó únicamente a enseñar verdades y principios espirituales, y el caso del Señor que lo interrumpe pues debía ser tratado por las autoridades civiles. Continuamos entonces con esta parte de lo que el Señor nos pide a todos los cristianos, y es que estemos preparados para su venida. En el libro de Lucas, capítulo 12, del verso 35 al 48, Jesús refuerza ahora su enseñanza acerca del uso correcto de las riquezas. Señala que los bienes son temporales. En cambio, el regreso del Hijo del Hombre es un hecho cierto. Sin embargo, Jesús insinúa que puede demorar mucho en volver otra vez. Muy bien, buenas noches para todos, bendiciones. Continuamos entonces con el ministerio de Jesús en Perea. Bueno, algo característico del ministerio de Jesús en Perea es que llegaron grandes multitudes a escucharlo cuando él pasó de Judea a Perea, obró milagros y muchos de los que lo oyeron se hicieron creyentes. Y bueno, Jesús pasa a Perea. Una de las razones por las cuales lo hace, el autor del texto de Se hizo hombre, Pablo Hoff, menciona que una de las razones fue con el fin de alejarse también de los enemigos, también sumado a la evangelización, dado que Jesús empezó a recibir amenazas. Y bueno, decidió ir a Perea también, al lugar donde había estado primero Juan, y se quedó allí. Y el texto característico para esto lo podemos encontrar en el libro de Juan, que dice así: muchos venían a él y decían, Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Entonces, como les comenté, Jesús primero comenzó su ministerio en Galilea, luego descendió a Judea y luego atravesó el río Jordán hacia el este para llegar a Perea. Perea es una región, como lo pueden ver, situada al este del río Jordán, que pertenecía en parte a Herodes Antipas. Jesús fue, como lo mencioné anteriormente, allí en parte para evitar la creciente oposición en Judea, pero también para continuar su enseñanza y preparar a sus discípulos para los eventos finales. Sin embargo, también hay que resaltar dos aspectos importantes que se llevaron a cabo en Perea. El primero es que cuando Jesús llegó a Perea, Herodes pues le advirtió sobre su muerte. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 13, versículo del 31 al 35. Pero ante lo cual Jesús respondió con firmeza: decid a esa zorra, hoy y mañana hago curaciones y echo fuera demonios. Jesús entendía que no había llegado su hora y que todavía su ministerio continuaba. Por eso él también decidió seguir instruyendo a los discípulos y evangelizando a personas, a nuevos creyentes. Y también
hay algo interesante, es que en Perea también él volvió a anunciar su muerte por tercera vez, lo que podemos encontrar en los evangelios también de Mateo 20, versículos del 17 al 19, en Marcos capítulo 10, del 32 al 34, y en Lucas capítulo 18, del 31 al 34, en los cuales menciona que Jesús toma a los 12 y les dice que deben subir a Jerusalén y que allí pues él será entregado, condenado, crucificado, pero que resucitará al tercer día. Y bueno, también su ministerio en Perea se caracterizó por también sus enseñanzas. Y las enseñanzas de Jesús, ellas menciona el autor del texto que específicamente estas en Perea fueron bastante notorias y muchas personas también llegaron a los pies de Cristo al escuchar a Jesús a través de las parábolas. Entonces la primera enseñanza que podemos encontrar es que Jesús les enseñó sobre entrar por la puerta estrecha y que son pocos los que se salvan, especialmente cuando le hablaba a los fariseos, y esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 13, versículo 23, y también en el capítulo 14, versículo 24. Y alguien le dijo: Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y bueno, aquí colocamos una imagen que es bastante diciente y es bastante común sobre algunos de los eruditos que han tratado como que de ilustrar un poco esa puerta estrecha. También Jesús enseñó sobre consejos al sentarse en un banquete. Y él hablaba específicamente sobre cómo a veces las personas buscan sentarse o buscan lugares de honor, primeramente. Pero Jesús les enseñó sobre la humildad. Jesús enseñó sobre dejar aparte el orgullo y que el camino a la exaltación verdadera es la humillación de sí mismo. También mencionó en Lucas capítulo 14, versículos del 7 al 14, que cualquiera que se enaltece será humillado. Asimismo, mencionó esta parábola que se denomina parábola de la gran cena. Y bueno, personalmente esta es una de las parábolas que a mí me gusta mucho, me llega al corazón porque es una palabra que yo pienso que vivimos mucho hoy en día, ya que algunas personas, o a veces nos pasa también a nosotros, que intentamos buscar excusas para servir a Dios, o a veces intentamos sacar, sí, excusas diciendo que tal vez estamos cansados, tal vez tenemos muchas ocupaciones y que no nos podemos ocupar del servicio de la casa de Dios, o tal vez que no tenemos espacio en el día para tener una relación genuina con Dios. Y aquí en esta parábola el Señor hace una exhortación a que la invitación está abierta para todos, aquellos que se arrepienten y que vienen a recibir a Cristo en su corazón sin ninguna excusa, sin reservas, porque eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces Él hace una alusión aquí a que, bueno, en esa mesa los invitados representan a la nación de Israel. Durante muchos siglos los profetas habían estado haciendo la primera invitación al predecir la venida del rey y del reino. Finalmente Juan el Bautista y Cristo mismo habían comenzado a extender la segunda invitación, que es cuando Jesús empieza a declarar o a expresar el arrepentimiento también para que muchas personas lleguen a Él. También tenemos la enseñanza de lo que cuesta seguir a Jesucristo. La podemos encontrar en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 33, que dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y Jesús fue enfático también en esta enseñanza e hizo alusión a 3 puntos importantes en esta enseñanza. Primero, es necesario poner a Cristo en primer lugar en la vida. Lo segundo es que es necesario llevar la cruz constantemente y seguirle de cerca. Y como tercer punto, que es necesario calcular el precio antes de hacerse discípulo de Jesús. Asimismo, también mencionó
o comentó a las personas sobre las 3 parábolas de las cosas perdidas, las cuales hacen alusión a la parábola de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, que nos enseñan esencialmente una gran lección, que es la grandeza de la misericordia de Dios hacia los pecadores, hacia aquellas personas que se arrepienten y que buscan el camino del Señor. Hacen ver también el profundo gozo que se produce en el cielo por cada pecador que se arrepiente. Otra de las enseñanzas muy características de Jesús fue cuando habló sobre las riquezas. Específicamente lo podemos encontrar en el capítulo 16 del Evangelio de Lucas. Después de justificar su trato con los despreciados por la sociedad, Jesús les hizo una advertencia a algunos de sus oyentes, cuya avaricia y riquezas perjudicaban su vida espiritual. Específicamente en las 2 parábolas, una fue la del mayordomo infiel y la otra, que también conocemos, es la del rico y Lázaro, donde el Señor habla sobre la administración de los bienes, pero también les presenta una serie de enseñanzas acerca del uso prudente de las riquezas y los alertó sobre los peligros que encierra abusar de ellas y también centrarse en ellas y olvidar o descuidar la salvación. Por eso la palabra también menciona que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y Jesús también fue bastante enfático en esta parte, en el sentido también de guardar nuestro corazón, de poner nuestros pensamientos y nuestro tesoro, hacer tesoros en el cielo antes que en la tierra. También Jesús tuvo en Perea una temporada bastante personal con sus discípulos y les enseñó en esta sección específicamente que podemos encontrar en Lucas capítulo 17 versículos del 1 al 18 y en el versículo 14 les enseñó específicamente sobre la humildad, sobre ser agradecidos, a esperar anhelantemente su venida y a orar con fe y con sinceridad. Esto lo podemos ver también en estas enseñanzas que Jesús dio sobre el deber del siervo, la sanidad de los 10 leprosos cuando el Señor comentó acerca o habló acerca de la gratitud, la venida del reino que está cerca y de guardar su palabra, tener temor a Él, la viuda y el juez injusto cuando el Señor también comentó sobre la necesidad de orar constantemente y la parábola del fariseo y del publicano también enseñando la humildad sobre todas las cosas antes de ser orgullosos. Otra enseñanza que marcó mucho el ministerio de Jesús en Perea fue cuando Jesús se refirió a los niños, lo que podemos encontrar en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 15, también lo podemos encontrar en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo del 3 al 16, y en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, del versículo 15 al 17. Y al parecer, para la época a los discípulos pues no les concedían gran importancia a los niños, a los pequeños, o tal vez pensaban que el maestro pues no tenía tiempo para ellos. Pero vemos que Jesús abre un espacio para los niños y les dice: dejad que los niños vengan a mí porque de tales es el reino de los cielos. Entonces vemos que también Jesús concede una importancia a las almas de los niños y que ellos también tienen acceso al reino de los cielos, tienen acceso a tener una relación genuina y verdadera con el Señor. Y bueno, para concluir, podemos decir que tanto el ministerio de Jesús, tanto en Judea como en Perea, es una etapa de preparación final antes de la pasión. Muestra el corazón pastoral y compasivo de Jesús, buscando siempre a los marginados, buscando siempre extender el reino, buscando siempre hallar a los perdidos y buscando siempre extender su misericordia hacia las personas que necesitan de Él y que puedan éstas acceder al arrepentimiento y al reino de los cielos. También podemos decir que sus enseñanzas son profundas, que no podemos aquí explicarlas todas por
por cuestiones de tiempo, pero son centradas también en el reino, en la misericordia y en el juicio final. Por último, también podemos decir que específicamente también las parábolas de Jesús en Perea son de las más famosas y las más conmovedoras del Evangelio. Y bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado y esperamos que haya sido de gran bendición para todos ustedes.